¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería de Agronomía del día 29 de julio del año 2020. En esta sesión vamos a terminar de ver vamos a tratar de terminar de ver el contenido temático de la unidad número 4, la unidad final de este curso de Genética General para Agronomía, ¿de acuerdo? Entonces, pues sin más, vamos a comenzar porque la cantidad de términos que nos faltan todavía pues son bastantitos y pues vamos a verlos de forma ya pues un poco apresurada, ¿sale? Entonces, como recordarán, el día de ayer nos habíamos quedado en el análisis de los diferentes procesos evolutivos, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto la mutación, la migración y la selección natural. Vimos el modelo de Hardy-Weinberg, donde nos dice que si no hay variaciones, pues la reproducción va a ser exactamente igual. Ahora bien, vamos a ver el concepto de la selección natural. En este caso, la selección natural normalmente nosotros la relacionamos con este concepto de la supervivencia del más apto, la cual, al final de cuentas, pues, es una frase tautológica, o sea, que es circular, o también, como ustedes le conocen, es redundante. ¿Por qué? Porque a lo que hace referencia esta frase es que el más apto sobrevive, precisamente pues, porque es el más apto. O sea, el mejor adaptado al entorno natural o a las condiciones en las cuales se está desarrollando, pues va a ser el que sobreviva precisamente porque se adaptó mejor. ¿De acuerdo? Entonces, es un concepto ahí medio redundante. En este caso, la selección natural va a haber una variabilidad, entonces vamos a tener por ahí algún cambio específico en la forma en que van a estar presentes las especies. En este caso, todos te presentan una coloración y de esas primeras hay un cierto grado de variabilidad fenotípica. Y también se va a dar si el carácter o el rasgo que está, que se muestra finalmente está asociado al fitness. Ahorita vamos a ver qué es el fitness, ¿sale? En este caso, el fitness es una medida de la capacidad de un genotipo, en este caso relacionado a un individuo, para sobrevivir y reproducirse. Este es un concepto relativo, ya que el éxito evolutivo de un genotipo, o sea, de un individuo, no está determinado por su fitness absoluto, sino por el relativo en comparación con el fitness de los demás individuos. O sea, que en este caso el fitness no es absoluto, o sea, no es porque él tenga las mejores características con respecto a toda la especie, sino en comparación con el fitness de los demás individuos que están presentes en una población, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, aquí viene una especie de ejemplo, cada uno de nosotros somos un conjunto de fitness o un conjunto de características fenotípicas que pues se han ido transmitiendo de generación en generación y están presentes en la población. Entonces, luego muchas veces se suele pensar, por ejemplo, en este caso, que la idea del superhombre o la idea de que llegamos a una etapa evolutiva lo suficientemente desarrollada para que ya estemos en un punto en el que ya no haya, pues ahora sí como dicen, nada que mejorar en este sentido. Pues la verdad es que no, todavía estamos en un proceso evolutivo, ¿de acuerdo? De hecho, si alguien por ahí siguió mi recomendación de ver la película de evolución, ahí hacen un planteamiento muy específico al respecto, en donde dicen que no es el individuo más evolucionado o más desarrollado en capacidades de fitness el que logra sobrevivir. Muchas veces es el organismo, hasta el más simple, ¿de acuerdo?, el que se adapta mejor. Un ejemplo que normalmente se usa en la cultura popular es el de las cucarachas. Dicen que cuando el ser humano ya llega a un punto de que le den la torre al planeta Tierra por la contaminación, por las guerras, etcétera, etcétera, al final lo único que va a andar sobre la superficie de la Tierra van a ser las cucarachas, ¿de acuerdo? Y no nos parecen que sean muy evolucionados estos animales, pero han desarrollado características que les permiten sobrevivir a condiciones extremas medioambientales. Entonces, nosotros digamos que en este sentido somos débiles con respecto a
cambios de temperatura, a radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos afecta de forma muy significativa la presencia de estos factores en el medio ambiente. Entonces hay que considerar esto, que no necesariamente nosotros vamos a ser los supermanes de nuestra historia. Pero eso es con respecto a las cucarachas, pero entre individuos, ¿de acuerdo? Puede darse el caso de que en el ser humano hay algunos humanos que se adapten mejor que otros. Entonces, en el colectivo general, tal vez puedan llegar a sobrevivir las personas que presenten características que estén asociadas con la supervivencia de sus rasgos genotípicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hubiera un incremento de la radiación ultravioleta en un porcentaje establecido, ¿de acuerdo? El ser humano que presenta una coloración más pronunciada, o sea, más morenos, ¿de acuerdo? Pueden no sobrevivir, pero pueden adaptarse mejor a estas nuevas condiciones, mientras que una persona que no tiene una gran producción de melanina en la piel, ¿de acuerdo? Pues sí se va a ver afectada. Ya saben que si se exponen mucho al sol, entonces le sale ahí cáncer en la piel y demás. Entonces, por ahí puede pasar eso. O al revés, que se incremente la temperatura, lo cual es una teoría muy seguida actualmente por los científicos, que después del cambio climático, en lugar de estar subiendo la temperatura, va a bajar drásticamente, va a haber una nueva época de glaciación. Y entonces, por ejemplo, los individuos que han vivido en el frío extremo, en la parte norte del planeta, tienen ya, digamos, una cierta resistencia a este frío, mientras que los individuos que estamos acá abajo, en los trópicos y en el Ecuador, pues si se incrementara la temperatura muy súbitamente, si descendiera la temperatura súbitamente, pues tal vez no logremos sobrevivir. Entonces, no depende tanto de la característica, sino de las características con respecto a la población en general. Entonces, los componentes del fitness son 4. Por un lado tenemos la viabilidad, la selección natural, la selección gamética y la fecundidad. La viabilidad está ligada a la supervivencia cigótica y a la tasa de desarrollo, qué tantos individuos se reproducen por generación y si de esos, cuántos sobreviven. Aquí vemos por ejemplo, así directamente, los perritos, ya saben, pueden tener hasta 14, 15 por camada, dependiendo de la raza, pero de esos solamente unos cuantos sobreviven, no sobreviven todos. Entonces, hay una tasa de desarrollo y una tasa de supervivencia. La selección natural, por medio de la virilidad y la elección de la hembra, o sea, se busca que haya hembras fértiles que cuando se reproduzcan, pero al final la que decide es la hembra, en el caso de las especies animales, los humanos también un poquito, pero de eso no vamos a entrar más en detalle, y la virilidad del macho de la especie, ¿sale? Porque, pues, ¿de qué sirve que tenga un buen fitness, que tenga unas buenas características para heredar a la descendencia, si al final de cuentas, pues, no puede tener esta reproducción sexual y listo, ¿sale? También la selección gamética, la conducción meiótica, la autoincompatibilidad o la unión no al azar, o sea, cuando se seleccionan características que no son las deseables con respecto a la forma en que se va a dar esta reproducción sexual. Finalmente, la fecundidad, la producción de huevos y semillas o la producción de espermopolen, también va a estar ligada directamente. Hay tasas de especies con un alto grado de fecundidad o un alto grado de adaptación a estas condiciones, pero final de cuentas, pues no se desarrollan, como les dijimos, todos los individuos. Por eso es que se tiene que dar este caso. Como por ejemplo, la tasa de fecundidad de los insectos es por cientos o hasta miles, ¿de acuerdo? Por cada generación. Sin embargo, pues de eso sobreviven unos pocos, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de organismos superiores, por ejemplo, en el caso del elefante, aunque la tasa de fecundidad es solamente, creo que cada 2 años, y solamente pueden ser uno durante un cierto periodo de tiempo, pues su supervivencia es, digamos, más factible que la de un animal menor. Entonces, si hay variabilidad y si el carácter está asociado al fitness, y también el carácter se transmite entre generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas ciertas características heredadas, pues se va a ir transmitiendo de generación en generación, y se supone que, pues, estos individuos que se van a estar seleccionando por la adaptación del fitness, pues entonces vamos a tener esta condición de
como lo dirían los abuelitos, ir mejorando la raza, ¿de acuerdo? En este caso, pues llegaría el punto no solo de la raza, sino ir mejorando la especie. Entonces, la distribución de frecuencias del carácter variará entre las clases de edades y entre capas del ciclo vital. Y finalmente, si la población no está en equilibrio, entonces la distribución de frecuencias variará entre generaciones. O sea, recuerden que ya también habíamos hablado del equilibrio, en donde una cierta población, si no hay variaciones, si no hay mutaciones, si no hay segregación, si no hay migración, etcétera, etcétera, pues la tasa de distribución de frecuencias variará un poco, pero si no está en equilibrio, o sea, si sí hay mutaciones evidentes, si sí hay migraciones, si sí hay todas estas características, en este caso, pues la distribución de frecuencias sí va a ir variando muy significativamente. Entonces, vean, aquí ya tenemos para analizar esta fotografía, en donde les dije, pues si se mantienen las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, la población de una cierta especie va a seguir desarrollándose de la misma forma. Ahora bien, si ocurriera un cambio significativo, por ejemplo, en el caso de que un cambio drástico, sobre todo en el entorno en el cual se desarrolla la especie, entonces la especie tendría de dos, por un lado se puede adaptar a estas nuevas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces habrá individuos que tengan fitness más desarrollado para las nuevas condiciones, habrá individuos que no, entonces los que se reproduzcan serán los que tengan ese mejor fitness o esta mejor constitución, ¿de acuerdo? Con respecto a los otros. A lo mejor la condición es que se reduce significativamente la cantidad de alimento por el cambio climático, ¿sale? O porque el ser humano está reduciendo las zonas de pastoreo, etcétera, etcétera. Entonces, individuos con ojo aquí, muy importante, individuos con una gran corpulencia, que necesitan una gran cantidad de alimentos, a no haber ese alimento, pues vámonos, no va a sobrevivir. Pero individuos a lo mejor de una menor complexión, más pequeños, etcétera, etcétera, con poquito que logran encontrar, pues con eso es más que suficiente para ir sobreviviendo de a poco, entonces ellos sí se van a reproducir a diferencia de los que tenían esta complexión más robusta. Entonces, no necesariamente una mejora en una característica puede dar el caso de que significativamente se mejore completamente la estructura, ¿de acuerdo? A lo mejor solamente es por algún cierto tiempo que se reproducen estos individuos de menor complexión, pero después vuelven la época de bonanza a través del pastoreo, y entonces ahora los individuos que tienen una corpulencia intermedia, ¿de acuerdo? Entonces logra una estabilidad en cuanto al tamaño. Entonces, si un individuo se destaca en el tamaño, pues vuelve a tener estas nuevas características. Entonces, es ahí donde se juegan diferentes factores que van a estar influyéndose en la supervivencia del fitness de cada especie. Entonces, va a haber diferencias en cuanto a la forma en que pueden irse distribuyéndose estas variaciones de las frecuencias para cada uno de las diferentes condiciones. Puede darse el caso de que sea una distribución direccional, ¿de acuerdo? Entonces, se va a estar desplazando hacia una sola dirección, ¿de acuerdo? En este caso. Por otro lado, puede darse el caso de que sea una distribución normalizadora, en donde comienza un ascenso, luego un descenso, etcétera, etcétera. O sea, va a ir variando con respecto al otro, va a tener también una condición disruptiva en donde va subiendo y otras de buenas a primeras por las condiciones, sube y luego llega a un punto de equilibrio y luego baja, o baja y luego sube, ¿de acuerdo? Y puede ser una posición aparentemente neutral en donde llega un punto en donde la especie sube, estabiliza, luego cambia por alguna condición característica. ¿Sale? Ahora bien, el fitness en este caso es diferente con respecto a la distribución de frecuencias. Aquí lo que estamos observando es que, por un lado, vean cómo uno está descendiendo, o en este caso lo tenemos que ver de derecha a izquierda, está ascendiendo en cuanto a la distribución de esta característica o de esta forma fenotípica. En este caso, sube, en el otro caso anterior, en el caso de esta baja, ¿de acuerdo? Y aquí hay individuos puntuales a lo largo de todo
de esta distribución. Y aquí, con respecto al tiempo, pues vemos el tamaño medio, vuelve a subir. Aquí digamos que está estable, en este caso sube y baja, y en este caso se mantiene estable con respecto al tiempo, ¿sale? Entonces, por un lado, lo que tenemos que observar en este caso para el modelo básico de selección natural son las características asociadas a alguna cierta capacidad, algún cierto rasgo genotípico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya volvemos a ver cada una de las características. Y aquí, ojo, muy importante. Vean cómo aquí no hago distinción entre un gen dominante o un gen recesivo. En este caso estoy hablando de genotipos, ¿vale? Y esta característica, ojo, digamos que se hace a un lado la consideración de que un gen dominante es el mejor o que un gen recesivo no, aquí analizamos los genes tal cual. Aquí no hablamos de que si el gen dominante es el de la coloración esta o el de los ojos o coloración del otro. Aquí hablamos puntual de los dos genes, ojos rojos, no, ojos rojos, ni que estuviera marihuana, ¿no? Ojos color claro, azules o verdes, ojos color café, sin distinción de si es de uno o de otro. ¿Sale? Ahí vemos en el fitness la forma en que se está presentando el fitness para una cierta coloración, ¿de acuerdo? Un fitness para una genotípica, ¿de acuerdo? Una genotípica heterocigótica y acá una genotípica homocigótica. Ojo, aquí ya le vamos a quitar un poco el carácter de recesivo y volvemos a tener las frecuencias relativas, como lo habíamos visto en el modelo de la genética mendeliana. Entonces, aquí, ojo, aquí vuelven a aparecer una gran cantidad de términos que, por desgracia, pues ya no nos va a dar tiempo de analizar a profundidad. Y van a decir que bueno, porque se ve medio complejo, pero no es ni tanto. Son solamente los conceptos que ya hemos visto anteriormente para lo de la otra tabla que hicieron. Vean, aquí viene la frecuencia génica para el alelo A, que era D más la mitad de H igual a P. La frecuencia génica para el segundo alelo, R más la mitad de H. Las frecuencias genotípicas esperadas, pues la suma de P más Q es igual a 1 y la suma de P cuadrado más 2 de PQ más Q al cuadrado es igual a 1. En este caso, pues podemos hacer un ajuste para cada uno de ellos dependiendo de cuál es el valor que quiero tener. En este caso, el fitness se calcula del 0 al 1 y va a ser un coeficiente de selección del 0 al 1. En este caso, el fitness es 1 menos S, que va a ser el valor que yo estoy obteniendo del coeficiente de selección con respecto a el cambio que existe entre el ajuste de las frecuencias que tengo acá arriba. ¿Sale? Entonces, cuando hay un cambio en las frecuencias, pues sería la diferencial de Q menos Q' y el diferencial de Q simplemente menos la diferencial de menos Q. ¿Vale? Entonces, cuando se llega a un punto en donde ambos términos están en equilibrio, puede darse el caso de que estamos hablando de que se ha alcanzado un fitness estable, un fitness en equilibrio. Puede darse el caso en que si no está en equilibrio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a preferir una frecuencia alélica o un gen con respecto al otro por las diferentes condiciones que voy a tener en cuanto al análisis de la frecuencia genotípica poblacional o la frecuencia génica. ¿Vale? Entonces, de aquí, pues, vean, aquí están las diferentes fórmulas. Ya les dije que, pues, por desgracia no podemos verlas más a detalle, en donde se calcula cada uno de los diferentes parámetros de la selección de la distribución génica con respecto al resto de los demás. Entonces, normalmente aquí tenemos un fitness medio poblacional, de acuerdo en donde cada uno de los parámetros están siendo ajustados con respecto a alguna característica del gen que esperaría que, pues, el que presente las mejores condiciones con respecto al otro. Entonces, por selección, en este caso, el fitness se maximiza, siempre tiende a 1, en el caso de que esa sea precisamente la característica o el rasgo genotípico esperado. ¿Vale? Entonces, ojo, con respecto a la población, porque luego otra vez volvemos a caer en la trampa de la genética, en donde pensamos que el individuo más fuerte, el individuo más grande, el individuo más, se supone mejor adaptado, es el que va a tener una mayor presencia a lo largo de ahí, pues ya no están así, dependerá de las condiciones ambientales y de las
diferentes características de los procesos evolutivos que ya hemos visto que se da esta selección con respecto a los demás. Entonces, simplemente el fitness, retomando, es una medida de la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse. Es un concepto relativo, ya que el éxito evolutivo de un individuo no está determinado por su fitness absoluto, sino relativo en comparación con el fitness de los demás individuos. Aquí viene otra vez el fitness medio de la frecuencia relativa para cada uno de los términos y cómo se da este modelo de selección en contra de un alelo recesivo. Entonces, aquí para otra vez retomamos lo de, vean aquí hacemos lo del alelo recesivo, lo volvemos a retomar en esta condición, A mayúscula, cada uno de ellos, la frecuencia. En este caso, vean cómo aquí incluimos un nuevo término que es probabilidad de supervivencia. En este caso, 1 va a ser el valor asignado porque se esperaría que esta característica génica de este lado, la de la A mayúscula, sea la que sí o sí va a supervivir, pero de este lado, esta característica de acá, a lo mejor con el tiempo, pues va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tantos individuos que la puedan ir transmitiendo, entonces por eso es 1 menos S, la capacidad de irse adaptando con respecto a esto. Entonces, de nueva cuenta, ahora tenemos una frecuencia después de la selección. Estos dos no cambian. En este caso, la heterocigótica, la homocigótica dominante y la heterocigótica, pues siguen siendo la misma, mientras que ahora, en el caso de la homocigótica recesiva, vean, en este caso, aquí sí hay que hacerle una resta de un factor de 1 menos S, entonces va a ir cambiando y por eso tenemos ahora un fitness medio relativo con respecto a el resto de los cálculos. ¿Vale? Entonces, vean, aquí tenemos un ejemplo numérico de cómo se da la adaptación del nuevo fitness con respecto a la cantidad. Ojo aquí, vean el número de individuos que tenemos en estas condiciones. En este caso son 100 individuos. De esos 100 individuos de una población, solamente uno es el que presenta una constitución génica dominante completamente. 18 son heterocigóticos, tiene dominante recesivo, y 81, o sea, la mayoría en este caso, en esta población, son homocigóticos recesivos. Vean, entonces la frecuencia en este caso, pues 0.1, 0.18 y 0.81. Ahora, el fitness, le tengo que restar, pues, el de la frecuencia con respecto al resto de los más. En este caso, el 0.1, entonces el fitness para el AA es 1, para el AA es A mayúscula, A minúscula, la heterocigótica es 1, pero aquí ya le cambio, aquí ya es 0.9 con respecto a la totalidad del fitness, ¿sale? En este caso, vean, el nuevo número ahora es el de multiplicar 1 por 1, pues 1 por 18, 1, y ahora tengo que multiplicar el 0.9 que tengo yo acá, no pensé que no tenía enlace, 0.9 por el 81, y ahora se reduce significativamente la frecuencia absoluta con respecto a el fitness, a la adaptación de esto. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente el fitness es el que nos permite, digamos, dilucidar desde una perspectiva previsora cómo se va a ir dando esta nueva modificación o esta nueva adaptación. Entonces, ahora hago la suma total de los individuos con el fitness ajustado. 73 más 18 más 1, pues ahora ya no da 100, ya solamente da 92. Entonces tengo que dividir cada uno de estos entre 92 y vean ahora cómo se modifica. Porque ahora es 1 entre 92, me da una frecuencia de 0.01. 18 entre 92 me da una frecuencia de 0.20, que en el caso anterior, vean, teníamos una frecuencia de 0.18. Y finalmente, ahora la nueva frecuencia para el alelo recesivo es de 73 entre 92, ¿verdad? De 0.79, mientras que antes me había dado de 0.81, ¿sale? Entonces, la nueva relación de la tabla con respecto a la frecuencia génica, pues va a ir variando, ¿de acuerdo? En este caso, vean, ahora va a ser de 0.1 y el Q va a ser de 0.9.
Y por el otro lado, tengo yo la variación con respecto a la PQ. En este caso es de 0.89. ¿Vale? Entonces, este ajuste con respecto a el cambio en la frecuencia de un cierto rasgo, vean cómo hace que nosotros, digamos, de cierta forma, directamente, vamos a ver cómo es que se va a estar transmitiendo esta cierta característica genética al resto de los individuos para generaciones posteriores. Es más fácil que le transmita directamente el gen dominante a su descendencia y estos también transmitan el gen dominante, que estos transmitan el gen recesivo a estos de acá. Entonces, con eso se reduce la frecuencia génica. ¿Sale? Aquí tenemos otra vez esto va a pasar de la 2 a la 1, vuelve a haber variaciones con respecto a 1, gen recesivo, el aditivo, el dominante. ¿Qué es lo que va a ir pasando con respecto al tiempo? Pues obviamente va a irse reduciendo la cantidad de fitness que va a estar presente con respecto a el resto de la población. Entonces, pues ahí para tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos que hablar de los polimorfismos y los modelos de selección equilibradora. En este caso, los mecanismos estudiados hasta acá nos muestran que la selección tendería a neutralizar una variación originada por la mutación o eventualmente por flujo génico, estabilizando la conservación del reservorio génico, favoreciendo así la fijación de los alelos que dotan a los genotipos de mayor valor adaptativo si el ambiente se mantiene constante. Oye, siempre y cuando el ambiente se mantenga constante, la fijación de fenotipos va a ir evolucionando hacia un mayor grado adaptativo. Sin embargo, los ambientes naturales son espacial y temporalmente heterogéneos, de modo que es posible inferir, siguiendo un argumento deductivo, que deben existir mecanismos que conducen al mantenimiento de la variación génica. En este caso, hablamos del polimorfismo, que el polimorfismo es la presencia en una misma localidad de dos o más variantes discontinuas de una misma especie en proporciones tales que la frecuencia de la más rara no puede explicarse por mutación recurrente. O sea, que una misma especie puede irse adaptando dependiendo de frecuencias con relación al ambiente en el cual se está desarrollando. De dos o más variantes discontinuas de una misma especie. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que estudió Darwin cuando estuvo en las Islas Galápagos, que la especie de los pajaritos, estos de los pinzones, pues iban desarrollando picos de forma diferente dependiendo de cómo se fueron adaptando para realizar tareas diferentes. Por ejemplo, unos picos más gruesos permiten romper semillas, unos picos más largos para la polinización, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que había esta gran cantidad de polimorfismo para una misma especie en una misma localidad. Entonces, para tomarlo en cuenta. Vean aquí hay un equilibrio, un polimorfismo equilibrado en la Drosophila pseudoobscura, una mosca. ¿De acuerdo? Cómo va a ir cambiando con respecto a uno y cómo es que se va a ir presentando cada uno de ellos con respecto a los demás. Entonces, los modelos de la selección equilibradora siempre dan una cierta ventaja de heterocigóticos. Hay una variación especial o temporal de los coeficientes del fitness. La variación de los coeficientes de fitness a lo largo del ciclo de vida, pues, es una selección endocíclica o pleiotrópica antagónica. Y finalmente hay una selección dependiente de las frecuencias. Entonces, este modelo pues va a echar mano de este tipo de condiciones para poder mantener este equilibrio a lo largo de la población. Entonces, en caso de que exista una selección en favor de la heterocigótica o de un equilibrio heterocigótico, pues entonces vamos a hacer un nuevo modelo de ajuste al fitness, ¿de acuerdo? Anteriormente solamente habíamos ajustado a la parte de los recesivos, ¿de acuerdo? Entonces, a este es el que le habíamos restado 1 menos un cierto porcentaje. Ahora también al dominante le vamos a tener que restar ese cierto porcentaje y el que va a tener la preferencia va a ser el heterocigótico. ¿Sale? Este es el que va a estar dominando con respecto a los demás. Porque este se va a mantener a esta condición. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vienen las fórmulas de cómo se hace esto. Les dije, pues no me va a dar tiempo de verlo, pero entonces también llegamos a un equilibrio heterótico en donde dependiendo de las diferencias de las variaciones de un alelo, al final del tiempo con respecto a diferentes generaciones, siempre van a tender hacia un equilibrio de esto. ¿Sale? Aquí vienen unas tablas de frecuencia con respecto a esto, viene un fitness ajustado para varios momentos de la transferencia y hay una carga segregacional.
Igual aquí otras tablas que hablan respecto al fitness, cómo se va a ir ajustando. Vean, unos ajustes son más sencillos de dilucidar con respecto a la estabilidad que va alcanzando la especie. Otros ya no tanto, puede irse variando más fácil. Entonces también va a haber una variación espacial en el caso de la población pacmítica, ya saben, la que no hay una selección específica. Vamos a tener cigóticas que van a estar creciendo en 3 hábitats diferentes y al final de cuentas, pues esta población pacmítica pues sí va a tener una variación con respecto a en dónde se esté desarrollando. Por ejemplo, en el caso de algunas de las especies que se adaptan mejor a diferentes cambios, pues ya saben, son los insectos. Cada vez los insectos, si bien es cierto, eran especies, digamos, tropicales, o sea, cercanas a los trópicos o ecuatoriales, cercanas al Ecuador, pues al incremento de las temperaturas, ahora están llegando cada vez a ambientes más arriba y entonces tienen que estar ajustando o adaptando a estas nuevas condiciones. ¿Vale? Entonces, mientras que los individuos que están creciendo en los trópicos ahora tienen unas condiciones diferentes a los que están cercanos a la parte norte o a la parte más hacia el sur, en la parte fría. Hay también modelos de selección equilibradora, ventaja del heterocigótico, variación espacial, variación de los coeficientes del fitness a lo largo del ciclo de vida y selección dependiente de las frecuencias. Aquí sí va a hacerse una selección con respecto a uno y otro. Entonces, aquí hay vean las variaciones entre una misma especie de la coloración de mariposas. Por un lado, Bateson, que estudió estas coloraciones para una especie de mariposas, y Fritz Müller, por otro lado, fue ir variando vean cómo hay un cierto mimetismo. Hay un cierto mimetismo de la variación con respecto a esto para adaptarse mejor a el ambiente donde están sobreviviendo. Entonces, vean, aquí hay una distribución. Müller sí estudió puntualmente en las zonas en donde iba a verse este mimetismo, ¿de acuerdo? Dependiendo de si le servía o no le servía a una especie. Selección independiente de las frecuencias, en el caso de mimetismo batesiano. Entonces, el mimetismo, vean cómo va a ir ajustándose el fitness, de cero hacia abajo. Y en el caso de que hay unas formas que pueden llegar a ser venenosas, pues estas son las que van a ir sobreviviendo más fácilmente. O sea, la adaptación de la presencia de veneno, más bien de elementos tóxicos en una mariposa, pues le permiten sobrevivir más fácilmente porque pues, ya no se la comen. ¿Vale? Entonces, las especies se adaptan dependiendo no se adaptan, sino que van sufriendo modificaciones a lo largo de las diferentes generaciones, y aquellas con esta característica más, que les permiten sobrevivir más fácilmente, pues es la que presentan esto. ¿Vale? Entonces, pues, hasta aquí le dejamos. Entonces, pues nada, ya nos queda menos de un minuto. Por favor, para este examen, otra vez lo que les vuelvo a pedir, lean bien las preguntas, bien las respuestas, ¿vale? Es sencillo de resolver, yo esperaría que sacaran 100 todos, porque la verdad, para hacer selección múltiple y por los conceptos, pues no son muy difíciles de asimilar, pues nada. La otra, recuerden que yo estoy monitoreando en tiempo real mientras están haciendo el examen. Yo veo ahí sus nombres y veo que van respondiendo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí ya hubo algunos problemas de personas que tenían doble, triple examen. Ya les dije, voy a tomar el examen que tiene la menor cantidad de respuestas o voy a hacer un promedio. Si yo veo que fue porque se desconectó y que tuvo que volver a empezar, yo lo estoy viendo, o sea, a mí no me pueden engañar. Yo sé cómo funciona todo esto. Entonces, por favor, enfóquense al examen. Entonces, mañana sí, recuerden, en punto de las 8, abrimos la sesión, aunque se cierre la grabación, volvemos a retomar 10, 15 minutos después